Bueno, bienvenidos a cada uno de los estudiantes. Vamos a analizar en esta clase y en esta sección que es sobre equidad en salud pública, conceptos y debate, que sin duda implica revisar conceptos tan relevantes como son los de justicia social. Eh, Vamos a revisar, para lo cual, el concepto de igualdad y desigualdad, los conceptos de equidad e inequidad. Vamos a profundizar en equidad en salud y también hacer la diferencia con equidad en la atención de salud y acceso. Y vamos a finalizar revisando las distintas corrientes de teoría de justicia social. La idea es poner estos conceptos que a veces pueden ser obvios, pero sin duda tienen una interpretación distinta en términos de las corrientes filosóficas o planteamientos que hay detrás. Y al mismo tiempo, uno, al analizar las intervenciones o la operacionalización de los conceptos en las políticas públicas y en las acciones de salud, podemos notar las diferencias o las distintas concepciones que en un principio podemos ver más bien similares, ¿no? Y nos encontramos con disímiles enfoques con respecto a estos temas, ¿no? Algunos de discusión, sin duda, dada la diversidad, digamos, de realidad y contexto, y otros que responden a concepciones distintas en términos de raíces filosóficas, ¿no? Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas, ¿no? Igualdad, desigualdad, inequidad y equidad, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que esperamos que sea igualitario? ¿Qué es lo que esperamos que sea equitativo, ¿no? Y al mismo tiempo, durante la presentación, haremos el fuerte vínculo, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de justicia social, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cierto? Algo básico, pero yo creo que igual nos plantea desde los distintos momentos de la historia, ha estado presente de una u otra manera el concepto de igualdad, ¿no? Sin duda, ¿cierto? En el contexto, ¿cierto? De la Revolución Francesa, la igualdad planteada por Rousseau, ¿cierto? En la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y ninguno tan pobre que se vea precisado a venderse, ¿no? Y para Víctor Hugo, ¿cierto? Clásico, ¿cierto? Con respecto a lo que marcó, ¿cierto? Aspectos, de la historia con respecto a muchas áreas, dice la primera obligación de la igualdad es la equidad. Entonces acá tenemos un primer elemento sobre la diferencia que tenemos que hacer entre igualdad y equidad que vamos a discutir durante la sesión. Y tenemos acá, por último, un economista, ¿cierto? Milton Friedman, ¿cierto? Un representante de la neoliberal más clásico, en que dice que una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas, ¿no? Entonces ahí hay una concepción también de cómo entender ciertos aspectos vinculados a los temas de igualdad, ¿no? Y acá tenemos algunas definiciones como estandarizadas que dice, por ejemplo, la igualdad es el derecho de toda persona a ser tratado de idéntica manera, es el principio inspirador de todos los derechos económicos, sociales y culturales, y su contravalor es la discriminación. La igualdad puede ser formal, jurídica o política, real o material. Y señala, ¿cierto?, que la igualdad absoluta se considera como una utopía, con base que hay diferencias que son dadas por la naturaleza y no pueden borrarse, y reconoce a la vez diversidad. Eso es una definición formal, ¿cierto?, desde un diccionario en materia de ciencias sociales que queremos ponerlo para el debate y la discusión, ¿no? Ahora, los argumentos para el trabajo de abordar estas diferencias, desigualdades, ¿cierto?, si podemos decir, y vamos a después precisar con respecto a eso, son de orden ético, podemos ver, y de orden más bien de consecuencias, ¿no? Que también algunos llaman de razones normativas versus razones más funcionalistas, ¿no? En términos normativos y éticos, habla sobre la injusticia en su origen, o sea, de una u otra manera plantea que las desigualdades, una gran mayoría de ellas, y vamos después a precisar, son injustas, ¿no? Y por lo tanto la injusticia de ello implica abordar las desigualdades. Por otro lado, releva las consecuencias sobre la vida de las personas, ¿no? En el sentido de que esas desigualdades implican carencia, implican no oportunidad o no logros, ¿no? Y por lo tanto el principio de necesidad.
Y por otro lado, ¿cierto?, releva la igualdad en dignidad y derechos, ¿no? En términos que plantea la necesidad, ¿cierto?, que ciertos derechos sean igualitarios para el conjunto de la población y establecer dignidad, ¿cierto?, al recurso a la vida. Pero unos son más iguales que otros, empieza la discusión sobre el tema de la diversidad, ¿no? Y por otro lado, en el sentido de que más que los resultados de las personas puedan ser descritos como una situación del azar, ¿cierto? Y la suerte que le tocó a cada uno, también está vinculado a la agencia, ¿cierto? A la capacidad de poder responder a aquello, ¿no? Y por lo tanto, en ese suerte versus agencia, ¿cierto?, plantea los temas éticos asociados a aquello. Y por otro lado, tenemos unas corrientes más razones funcionalistas, ¿no?, que en el fondo tratan de responder a las consecuencias con respecto a aquello, ¿no? El tema de cómo impacta el crecimiento económico, el tema de la dificultad de construcción de cohesión social cuando existen desigualdades, la gran inestabilidad política que está asociada a aquella, cómo debilita o erosiona las institucionalidades, ¿cierto?, democráticas con respecto a aquello, el tema de lo que significan los ingresos fiscales con respecto a aquellas brechas de desigualdad. Entonces, en este contexto inicial, vamos a entrar a focalizarnos en salud y equidad, ¿no? Entonces, lo primero que yo le decía en la pregunta era desigualdad de qué y entre quiénes, ¿no? Entonces, uno podría decir que habla de desigualdad de recursos, entre ingresos y riquezas y activos, de capacidades, ¿cierto?, de ejercicios de derechos, ¿cierto?, en el ámbito de no discriminación, de dignidad, de justicia, de salud, ambientales, ¿cierto? Y podemos construir una larga lista con respecto a dicha materia, ¿no? Si eso lo llevamos, ¿cierto?, a los temas de salud y recogiendo, ¿cierto?, un trabajo de Naumar Almeida, ¿cierto?, sobre desigualdad en salud, él plantea, ¿cierto?, que uno podría plantearse, por un lado, la equidad en el estado de salud. Y eso tiene que ver con el riesgo de enfermarse, deberían ser homogéneos para todos los grupos de la población. Y sabemos que eso no es tal, ¿no? Equidad en las condiciones de salud. Dice, todos los ciudadanos y ciudadanas estarían cubiertos por programas efectivos de promoción y protección de la salud. Equidad en el acceso a la atención de salud. En un contexto de equidad social, sistemas y servicios de asistencia y recuperación se garantizan para todas las personas por igual. Y equidad en las prácticas de cuidado, señala. Efectividad, tecnología, humanización y calidad del cuidado estarían disponibles para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces acá vamos desglosando hacia dónde apuntamos los temas de igualdad y equidad en salud, ¿no? Entonces decimos que equidad no es lo mismo que igualdad. ¿Por qué decimos eso, no? De una otra manera, cuando uno se refiere a la equidad, consiste en que en dar a cada uno lo que le corresponde según sus méritos y condiciones, y supone no favorecer en el trato a uno perjudicando a otro. Ahí hay una concepción con respecto a aquello muy centrada, ¿cierto?, en el utilitarismo conocido en el libertarismo, ¿cierto?, democrático. Vamos a ver después algunos ejemplos con respecto a aquello, ¿no? Pero de una otra manera, lo que está planteando acá es que la equidad es un término que está fuertemente vinculado al derecho, a la práctica jurídica, en la cual la equidad es uno de sus postulados básicos, y está muy vinculado a los temas de justicia, ¿no? La justicia social, sin embargo, es un concepto que apareció a mediados del siglo XIX, referido a la situación de desigualdad social, que trata de buscar un equilibrio entre las partes desiguales por medio de la creación de programas de protección, desigualdades de signos contrarios a favor de aquellos que están más débiles, ¿no? Y apuntamos de una otra manera que cuando nosotros nos estamos refiriendo a los temas, ¿cierto?, de equidad, de una otra manera estamos enfatizando aquellas situaciones en el cual hay diferencia y que esas diferencias tienen un peso, digamos, de injusticia y por lo tanto se traducen en un mandato moral para algunos, ¿cierto? O una demanda frente a responder a esa injusticia social. Muchas veces cuando nosotros referimos igualdad, ¿cierto? Damos más bien una concepción de diferencia en un plano más bien numérico, o también lo referimos en materia de la igualdad de derechos, ¿cierto?, para toda la población. Pero detrás de la igualdad de derechos, ¿cierto?, uno plantea para el ejercicio de esos derechos, hay intervenciones que son distintas para los grupos sociales, ¿no? Entonces, a veces se plantea que si bien yo quiero lograr igualdad en resultados, la forma de hacerlo o el medio que utilizo es la equidad. ¿En qué sentido, no? En que la equidad reconoce que hay diferencias entre la población, o enfatiza más bien, no porque la igualdad no lo reconozca, ¿no?
pero enfatiza que hay diferencia entre los grupos sociales, hay heterogeneidad en las realidades sociales y en la necesidad de los grupos, y por lo tanto esas necesidades diferenciales implican acciones distintas. O sea, alcanzar la igualdad no significa ejercer las mismas acciones para toda la población, sino que depende de sus necesidades y sus contextos. Entonces, si vamos al contexto, a la definición de inequidad, que no es lo mismo que desigualdad, siguiendo esta conversación, la desigualdad en salud entonces refleja diferencias de salud entre grupos con independencia de cualquier valoración sobre la justicia de esto. Si es justo o no justo la desigualdad, de una u otra manera cuando uno nomina igualdad o desigualdad, no hace alusión a ello en forma explícita, lo cual no quiere decir que lo haga, a pesar que no lo explicita, ¿no? En cambio, en el caso de las inequidades, se refiere a un conjunto de desigualdades que se consideran injustas. La calificación entonces de injusticia implica una valoración acerca de esa desigualdad y por lo tanto aplica un concepto de lo que significa la justicia social o la justicia distributiva en salud, ¿no? Ahora, si en el fondo decimos que cuando hablamos de inequidad son aquellas diferencias que se dan en la población que son injustas, ¿a qué llamamos injusto, no? Y ahí viene que de una u otra manera cuando hablamos de injusticia, este es un concepto que puede ser variable en el tiempo, ¿no? Lo que era justo o injusto hace 20 años atrás es muy distinto hoy en día en nuestra sociedad. Y por lo tanto a veces se asocia al grado de libertad que la persona tiene para escoger sus condiciones de vida. Cuando hablamos de escoger de condiciones de vida, no estamos hablando de una libre elección, ¿no? Estamos diciendo de que efectivamente las condiciones de vida le permiten a la persona optar en forma libre y real y con todas las herramientas frente a ciertas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por igualdad en salud según la OMS, ¿no? Implica que idealmente cada individuo debería tener una oportunidad justa para alcanzar el potencial completo de salud y más pragmáticamente para que nadie debiera estar en desventaja para alcanzar este potencial siempre y cuando esta desventaja pueda evitarse, ¿no? Entonces acá nuevamente tenemos el concepto de justo, ¿no? De justicia social muy presente cuando analizamos los temas de equidad y desigualdad. ¿Y qué entendemos por inequidad en salud? Y esta es la definición clásica que ustedes van a ver presente, desarrollada, ¿cierto?, por Whitehead, ya una catedrática de Liverpool, en que señala toda diferencia sistemática en salud entre grupos sociales, poblaciones o territorios que sean evitables y por ende innecesarias e inaceptables, se constituyen inequidad en salud. Aquí hay cuatro conceptos que ella enfatiza. Sistemática, que se presentan reiteradamente en el tiempo, que son evitables, o sea, existe el conocimiento, la tecnología, la capacidad o la experiencia, ¿cierto?, para que ciertos grupos, situaciones no estén presentes, por ende, son innecesarias, ¿cierto? Y por tanto, inaceptables, ¿no? Y como se combinan, transforman simples diferencias que uno puede darle no una connotación en inequidades sociales en salud. Entonces son sistemáticas, son socialmente producidas, o sea, las razones de esas diferencias tienen una base social en las relaciones sociales y por ende se traduce en una evaluación de injusticia social, porque está dada, ¿cierto?, de cómo la sociedad se organiza. Y eso implica, por lo tanto, intervenir y por lo tanto detrás de ello hay un mandato ético, ¿no? Ahora, sin embargo, también ha habido discusión sobre qué es prevenible o evitable, ¿no? Existe a veces algunas dificultades para poder definir ese criterio, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que el comportamiento arriesgado de las personas es una decisión individual y totalmente prevenible, evitable, ¿no? Sin embargo, como por ejemplo acá, poner una cosa extrema, en las personas que ejercen el paracaidismo, por supuesto, es evitable. Sin embargo, su resultado trágico frente a un resultado adverso puede ser más o menos desigual e inequitativo, ¿no? Con respecto a las consecuencias que puede tener, ¿cierto?, un accidente grave en el paracaidismo, ¿no? La opción de tener o no puede ser una opción de las personas. Y esto estaba muy presente también cuando se analizan las conductas saludables o no saludables, ¿no? Y en un momento incluso la discusión, y que ha estado todavía presente, es que si, cuánto tiene que financiar, ¿cierto?, el conjunto del Estado aquellas conductas que traen consecuencias negativas en la salud de las personas, suponiendo que las conductas o las opciones individuales de las personas fuera una decisión individual, ¿no? Desde este lado, desde el tema inequidad en salud, se plantea, ¿cierto?, que de una otra manera las conductas individuales son constructos sociales a partir de las condiciones materiales que las personas viven, ¿no? Y por lo tanto, ¿cierto?, es una situación que hay que analizar en el contexto de equidad.
En cuanto a la necesidad, ¿cierto? La defensa funcionalista, la estratificación social, consideraría, por ejemplo, que la desigualdad en salud como consecuencia necesaria y por ende inevitable para el mantenimiento de una economía de mercado, ¿no? Entonces, acá también les muestro yo las tensiones, las distintas corrientes, visiones sobre estos temas, ¿no? Las desigualdades entonces en salud reflejan diferencias en salud entre grupos con independencia de cualquier valoración sobre la justicia de esta. Las inequidades entonces se refieren al conjunto de desigualdades que se consideran injustas. Y la calificación de injusticia implica una valoración acerca si las desigualdades son o no evitables, así como la explicación de conceptos más complejos de justicia distributiva, que es lo que yo les acabo de reiterar para que lo tengan presente, ¿cierto?, en este debate. Y acá una síntesis, ¿cierto?, sobre la inequidad en salud. Esta es una gráfica, un diagrama de una publicación de Nancy Krieger con respecto al tema retomado de una revista, digamos, de una publicación antigua, de un póster sobre el debate y discusión. Pero lo que quiere rescatar acá que inequidades en salud son importantes, porque su reducción mejoraría la salud de la población, son sistemáticas, están presentes en las diversas sociedades y se persisten en el tiempo, son evitables, los factores más importantes que causan la desigualdad en términos de sociedad son conocidos y podrían ser prevenibles, y son injustas porque son consecuencias de dinámicas sociales y no resultado de la voluntad de las personas, ¿no? Entonces acá tres ejemplos que habitualmente uno mira, ¿no? Dice, por ejemplo, según los datos de la OMS, la esperanza de vida en nacer a nivel global para el año 2009 fue de 68 años, presentándose diferencias por sexo. Y habitualmente la diferencia de la esperanza de vida entre hombres y mujeres se refiere como desigualdad, que esa diferencia no tiene una base en la injusticia social, ¿no? Algún último tiempo se ha discutido con respecto a eso, pero en rigor, ¿cierto? Para muchos eso es una diferencia que tiene que ver con temas fuera del ámbito de las relaciones sociales o la construcción de sociedades, ¿no? En cambio, la esperanza de vida de 23 años inferior entre grupos de menores ingresos en comparación de los mayores ingresos se constituye una inequidad, porque esa diferencia es evitable, es innecesaria, ¿cierto? Y por lo tanto se constituye una situación de inequidad. O, por ejemplo, para analizar la tasa de mortalidad infantil en la América Latina, entre la diferencia entre los países, ¿cierto? Que se hace sustancial, también refleja situaciones de inequidad, porque son situaciones evitables e innecesarias, ¿no? Entonces, reforzar que la desigualdad no necesariamente implica inequidad y que la igualdad no implica necesariamente equidad, ¿no? Y esto es importante sobre lo último, porque reforzar de que en el fondo desde el tema, desde la equidad, se releva el tema de las necesidades de la población y por lo tanto esas necesidades son diferenciales y por ende las acciones que hay que desarrollar son distintas, ¿no? Entonces el concepto de equidad transmite un sentido de justicia y el concepto de igualdad tiene un sentido exclusivamente matemático o solo para designar diferencia. Las inequidades en salud no son sinónimo de desigualdad en salud, dado que esta última expresión puede ser interpretada como referida a cualquier diferencia y no específicamente a las diferencias que son injustas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inequidad en salud, tenemos que necesariamente analizar aquello que está subyace o que está en la base de aquellos desequilibrios generados en la forma que una sociedad se organiza, ¿no? Y está fuertemente vinculada a las relaciones de poder, tal como hablamos en la clase de determinantes sociales y cómo se originan, ¿cierto?, las desigualdades en salud. Vemos que la base de ello tiene que ver con las relaciones sociales, cuando decimos, digamos, y construimos desde la teoría de la producción social de la salud, ¿no? Y esto está fuertemente vinculado a relaciones de poder entre los diferentes grupos sociales. Entonces, cuando expresamos los términos que dan salud, estamos haciendo alusión de diferencias sistemáticas que son evitables, innecesarias, que son injustas y que tienen una base en la distribución desigual del poder en la sociedad, que tiene una base en las relaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de equidad en salud, no podemos reducirlo al acceso a servicios o a la atención de salud, ¿no? Y esto es muy importante con respecto a cómo a veces analizamos desigualdad y inequidad en salud, limitándolo a los temas de servicio, a contacto, utilización de servicios, ¿no? Y acá diciendo, relevando el tema del poder, me parece importante quizás relevar estos cuatro elementos, ¿no? Cuando hablamos de poder, hablamos de la potencia en la conciencia individual, ¿cierto? Las capacidades internas de una comunidad o un colectivo, que es poder dentro. O la capacidad de construir alianzas y actuar para lograr objetivos comunes, ¿no? Y es el poder de la acción colectiva, ¿no?
o cuando hablamos de aquella que sustenta la capacidad de influir o coaccionar, que eso tiene que ver cómo las instituciones, en el ejercicio de su acción o de poder sobre la comunidad, ¿cierto?, actúan por poder sobre, ¿no? Y cómo, por último, tenemos este poder, un tema central que es el poder para, ¿no? Que es organizar y cambiar la jerarquía existente, ¿no? O sea, capacidades para lograr fines deseados, incluir cambios procedimentales, estructurales, para oportunidades de decisiones, acciones y resultados desde el colectivo, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos, poder dentro, poder con, poder sobre y poder para, de una u otra manera nos ayuda a mirar con un lente de análisis de cómo está presente la teoría de poder en el tema de la desigualdad en salud, o cuando analizamos específicamente el tema de equidad en salud o inequidad en salud. Entonces, veamos ahora, teniendo este marco, la equidad, el acceso a la atención de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un catedrático, ¿cierto?, en relación al VIH decía, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de equidad, ¿no? ¿Cómo lo entienden los distintos grupos? Algunos lo reducen, la equidad en salud y en la atención de salud, a la misma utilización de servicios de salud por parte de la población, como el indicador, el mismo gasto en dinero y tiempo para acceder a servicios de salud y en los diferentes niveles y complejidad, la misma proporción del ingreso utilizado para acceder a servicios de salud, poder elegir alternativas, el mismo paquete básico de cuidado. Y esto es importante porque cuando uno analiza las distintas propuestas en materia de salud, de reforma o de revisión en las distintas realidades de países, aparece a veces la equidad en salud limitado a algunos de estos ámbitos, ¿no? Y vemos, digamos, la parcialidad que esto tiene cuando miramos la concepción que refería con respecto al tema de equidad y justicia social, ¿no? Y cuando miramos acá la equidad en la atención de salud, vemos que también acá, en términos de perspectiva o definiciones, algunos han referido específicamente a igualdad de acceso a la atención, a la igualdad de utilización, a la igualdad de calidad, la no discriminación en la atención sanitaria, ¿no? A veces eso sale menos presente cuando hay definido en la atención propiamente tal de salud, ¿no? O algunos que refieren a la equidad de acceso, EDEI, que es un clásico estudiado, los primeros grupos que estudiaron con respecto a este tema, habla sobre la distribución equitativa de los servicios de atención en salud, en la cual la enfermedad, como la define el paciente y su familia, o los profesionales de atención, es el principal determinante en la asignación de los recursos, ¿no? Los recursos de salud son bienes especiales que no deben ser redistribuidos de acuerdo a las leyes del mercado porque su valor social es significativo. Y ahí hay una definición importante, ¿no? De cómo entendemos la equidad en el acceso, ¿no? O sea, distribución equitativa de servicios de atención, de acuerdo a las necesidades y reconociendo las diferenciadas necesidades de los grupos sociales, ¿no? Entonces, si llevamos a una definición de equidad de acceso, todas las personas pueden obtener servicios de salud y sociales adecuados en cantidad y calidad para responder a sus necesidades independiente de su capacidad de pago, condiciones y circunstancias sociales. Y esto, responder a sus necesidades, es muy importante porque nosotros en general trabajamos más bien de la equidad horizontal. Damos los mismos servicios frente a un mismo evento o problema de salud. Y lo que una manera está planteándose acá desde la equidad de acceso es que las acciones tienen que darse de acuerdo a las necesidades. Que las necesidades son diferenciales no solo en función de la patología o el problema de salud que demanda servicio o la gravedad del cuadro, sino que debe considerar cierto contexto social que implica que esas necesidades sean diferenciales en los grupos, ¿no? Y eso es muy importante cuando uno analiza los temas de equidad y justicia social. Entonces, ¿qué es necesidad de atención, no? Un poco lo que estábamos diciendo. Una alteración o perturbación del estado de salud que llevaría a demandar servicio. Si un individuo tiene una enfermedad o discapacidad por lo cual existe una intervención efectiva aceptable. En el caso del Reino Unido, el sistema de salud definía la necesidad como capacidad de beneficiar, que depende del potencial de tratamiento, servicio preventivo de remediar la situación, ¿no? Que puede valer en el tiempo según la evaluación ética y cultural, en el sentido que si la intervención que yo puedo ofrecer realmente beneficia a la población, ¿no? O sea, realmente tiene un beneficio, ¿no? Agrega esto al tema de necesidad de atención. Si es que no existe, ¿cierto?, una intervención que dé un beneficio a la población, no necesariamente lo denomina en términos de necesidad de atención, ¿no? Un poco en esa reflexión está estas definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de equidad de acceso a salud y servicios como síntesis, ¿no? Se espera que todas las personas accedan a los servicios de salud y otros servicios sociales acorde a sus necesidades y que esta oferta de servicios sea diferencial y organizada. Diferencial es que en el fondo reconozca la heterogeneidad de los grupos sociales,
teniendo como centro a las personas y no a la oferta programática. A la vez, se debe cautelar que las oportunidades de alcanzar la plenitud de salud, esto implica las acciones de otros sectores distintos de salud para el logro de los resultados, ¿no? Entonces, acá un poco lo que yo les decía, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿cierto?, de equidad en el acceso y equidad de atención de salud, nosotros tenemos que pensar en dos ámbitos de equidad, en la equidad horizontal y en la equidad vertical. Desde el ámbito de la equidad horizontal, se funden en principios que individuos con necesidades iguales en salud deben ser tratados por igual, independiente de su capacidad de pago, raza, sexo, lugar de residencia, ¿no? Y esto es lo que predomina o más hegemónico en nuestro quehacer, porque nosotros nos organizamos desde la oferta de servicio, desde la oferta programática. Desde la equidad vertical se plantea que se funde en el principio que los individuos con diferentes necesidades deben ser tratados de modo diferente. Y por lo tanto debería haber que, si uno lo recoge desde la demanda y tiene identificadas esas demandas y necesidades diferenciales, que no están solo dadas por la enfermedad o la gravedad del problema que presenta, sino del contexto que está inserto, debería haber capacidad desde la institucionalidad de los servicios de salud y sociales de dar respuestas diferenciadas, ¿no? Sin embargo, casi todos los estudios se centran en la equidad horizontal asociada a la utilización de servicios, ¿no? Y traigo acá, ¿cierto? Sin duda, porque es un tema que marca el quehacer de la equidad de atención, la equidad de acceso a la salud y la equidad en su conjunto, ¿cierto? Como sociedad, el concepto de igualdad de género, ¿no? La igualdad como principio, como derecho y como concepto, ¿no? Entonces, la desigualdad de género se ha abordado tanto en su dimensión estructural, ligada a las diferencias económicas, como estructurales e institucionales, a la dimensión simbólica, que se expresa en los patrones culturales que legitiman la subordinación de lo femenino, y de esta manera el género entonces es un eje, una categoría, un eje, ¿cierto?, que abarca dos dimensiones de orden social, distribución y reconocimiento, ¿no? Y estas dimensiones interactúan entre sí, aun cuando mantienen cierto grado de independencia. Y en ese sentido, ¿cierto?, ¿cómo vemos el tema de igualdad de género presente en las distintas concepciones, digamos, que estamos revisando, ¿no? Entonces, para terminar, ¿cierto? Quiero estos elementos de justicia, ¿cierto? De justicia social, de equidad y de igualdad, veamos detrás de eso que hay en la teoría de justicia social, ¿no? Porque el concepto de igualdad y inequidad dijimos que detrás hay una valoración, un sentido de justicia social. ¿Y qué tenemos respecto a eso, no? Haciendo algo, simplificando, ¿cierto? Esto de Murillo, decimos que pueden haber cuatro grandes corrientes, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Por un lado, el libertarianismo, ¿cierto? Que más bien tiende a un menor igualitarismo, ¿cierto? Que tiene una perspectiva de la salud más bien de una perspectiva individual, que es la que está marcada en color morado. Tenemos por un lado el libertarismo igualitario, que si bien tiene una perspectiva individual, ¿cierto? Tiene un peso mayor también algunas perspectivas colectivas y tiende y releva mayor el igualitarismo. Tenemos por el otro lado el utilitarismo, que más bien tiende a una mayor perspectiva más colectiva, pero enfatiza un menor igualitarismo. Y tenemos la corriente colectivismo, comunitarismo, y vamos a ver un poco ahí algunos ejemplos para cada una, ¿no? Uno de estos es un esquema de lo que podrían ser las principales corrientes, en el cual hay diferencia entre ellos y matices entre ellas también, de lo que entendemos por teoría de la justicia social. Entonces veamos primero las concepciones libertarianismas, ¿no? Más bien refiere que la salud es un tema del ámbito privado, ¿no? Entonces, por lo tanto, la elección y distribución de los cuidados debe hacerse principalmente a través del intercambio en el mercado, sobre base a la libre elección, reduciendo la intervención del Estado a programas básicos, principalmente a la atención de los más pobres. Y eso, ¿cierto?, es un poco lo que veíamos al principio, ¿cierto?, en algunos de los economistas clásicos, desde el ámbito más neoliberal, ¿cierto?, con respecto a estos temas, ¿no? Entonces lo resuelve el mercado, es la libre elección y corresponde al ámbito privado. El Estado solo funciona en un rol subsidiario para aquellos grupos de menores ingresos, ¿no? Desde una concepción utilitarista, ¿cierto? La primera es una concepción fuertemente instalada en la Constitución, ¿cierto?, del 80, ¿no? En su lógica, en su construcción, ¿no? En el cual principalmente el Estado tiene un rol subsidiario asociado a los pobres y enfatiza además los temas de reducir el Estado y principalmente con respecto a lo que es la libre elección de las personas y el ámbito privado, ¿no? Si bien ha tenido modificaciones, eso era su esencia, ¿no? En la concepción utilitarista, el enfoque utilitarista indica que el sistema económico liberal produce y distribuye más riqueza, optimiza la asignación y utiliza la selección de recursos escasos y coordina los deseos y capacidades de los que participan en el mercado. Entonces acá
más bien de los utilitaristas, para analizar la utilidad social, recurre a las utilidades individuales y a partir de esta definición estructura el bienestar social. O sea, el bienestar social se construye a partir de que da una respuesta útil para el conjunto de los individuos, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, potencia al máximo lo que es el bienestar individual, asumiendo que es igual la capacidad de todas las personas de disfrutar esa salud, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, surgen algunos análisis como el costo-beneficio, costo-utilidad, años de vida ajustado por calidad, años de vida ajustada por discapacidad, que son tan utilizados en la salud y en la definición de prioridades del sistema de salud. ¿Por qué? Porque en términos utilitaristas, en muchas de estas definiciones, más bien hay una suma de lo individual que responde a lo que podría ser el bienestar social, y por otro lado le da peso distinto a ciertos grupos de valoración, ¿no? En función de un bienestar social que se asume que se construye principalmente a través de las utilidades individuales y que supone además que la capacidad de todas las personas para disfrutar la salud es similar, ¿no? A partir de ahí surge, ¿cierto?, una concepción del liberalismo que llamado igualitario democrático de Joel Rawls, que es un filósofo político norteamericano que marcó un importante tema en el debate de justicia social, en el ámbito filosófico, se trató en salud, en los temas de protección social y seguridad social, a partir de su publicación de Teoría de la Justicia, ¿no? En el año 71. Entonces, él plantea, ¿cierto? Y separándose de esta vertiente más utilitarista, que predomina en muchos de los países, ¿cierto?, de corte liberal, ¿cierto? La justicia es la principal virtud del sistema institucional y estableció a partir de eso un conjunto de principios, ¿no? Del cual sería una sociedad liberal igualitaria. Entonces, él plantea de que es clave los temas de los sistemas procedimental justos, ¿no? Y sitúa que el objetivo de la equidad es, por lo tanto, es una búsqueda más amplia de justicia social asociado a la igualdad de oportunidades. Entonces, asocia un tema de la justicia social al acceso a igualdad de oportunidades. Pero plantea que para lograr esta igualdad de oportunidades, ¿cierto?, es fundamental que hayan servicios de asistencia de salud pública, médica y social para todos. O sea, planes de beneficios básicos de acceso general y destinado a promover el normal funcionamiento de los individuos. O sea, las oportunidades no parte de nada, sino que parte de ese contexto que él enfatiza. Pero además él enfatiza que las desigualdades derivadas de capacidades disímiles, que resultan de los factores sociales y naturales, no justifican los privilegios de los más aventajados, toda vez que los individuos, señala, no son moralmente responsables de estos factores y por tanto expresa una desigualdad injustificada. Entonces, acá también él hace una crítica indirecta a lo que se ha conocido a veces como los méritos, ¿no? ¿Qué entendemos por los méritos de algunos grupos con respecto a tener una mayor posición aventajada en la sociedad? Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la concepción de las capacidades de Amartya Sen, un economista, ¿cierto?, y que trabajó bastante en estos temas de justicia y equidad en el contexto salud, ¿no? Entonces señala que la salud es un componente fundamental de un conjunto de condiciones de bienestar necesarias para el desarrollo de capacidad humana, entendida como derechos y libertades necesarios para quien puede elegir el tipo de vida que tiene y razones para valorar. Entonces señala que el problema de la justicia sanitaria y la equidad en salud está en función de las capacidades de los individuos ligadas al derecho al desarrollo social, económico y cultural. Entonces él plantea de una otra manera que para alcanzar esa igualdad de oportunidades es fundamental tener igualdad de capacidades. Y que esas capacidades, ¿cierto?, deben ser entendidas en un ámbito multidimensional, ¿no? Y por lo tanto, no solo enfatiza la oportunidad, sino la capacidad de acceder a ella. Para hacer el pobreza se define en términos de privación de capacidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, enfatiza cómo construimos capacidades en este logro de igualdad de oportunidades, ¿no? Y por otro lado, tenemos concepciones más bien comunitaristas, ¿cierto?, de distintas corrientes, en que más bien enfatiza que la idea de justicia es una construcción social histórica, por lo cual no es posible articular una única idea de justicia, que se construye a partir de valores plurales de las distintas comunidades humanas y sus construcciones históricas en torno a la idea de bien común, privilegia la noción de solidaridad, interdependencia y cooperación por encima de las prioridades de autointerés y de fuerte individualismo, y más que un énfasis en el derecho, ¿cierto?, ellos relevan los valores sociales y las virtudes que definen una concepción de la vida buena al interior de las comunidades. Y en ese sentido ¿por qué releva las concepciones comunitaristas en el entendido de
la diversidad de concepciones que pueden haber del mundo que queremos construir, sobre todo cuando uno recoge, perdón, aquellas concepciones de salud y de vida distinta en un proceso histórico y reconociendo las diversidades culturales y étnicas de los distintos grupos sociales, ¿no? Entonces acá hay una breve síntesis un poco de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Igualdad en qué? La primera pregunta. ¿Decimos igualdad solo en condiciones? ¿Eso queremos lograr para lograr efectivamente igualdad de oportunidades, que debería ser el mecanismo? Pero cuando nos referimos a igualdad de oportunidades, ¿estamos dando iguales oportunidades? ¿Estamos dando oportunidades que pueden ser diversas o damos oportunidades equitativas? En el sentido que hay diversidad de oportunidades de acuerdo a las necesidades y las condiciones de los grupos sociales, ¿no? O enfatizamos igualdad de resultados. Y cuando enfatizamos igualdad de resultados, ¿cierto? Y por lo tanto ponemos requisitos para alcanzar esa igualdad de resultados, podemos haber dos ámbitos, ¿no? Más bien, que esos resultados efectivamente de satisfacción y sea de utilidad para la población, y de eso tiene que ver fuertemente vinculada a la relación, ¿cierto?, de la población con la institucionalidad política, la institucionalidad, digamos, del estado de bienestar, o si efectivamente lo que yo quiero de igualdad es solo dar aquellos bienes o servicios que fueron definidos en función de su oportunidad equitativa, ¿no? Entonces, en ese sentido emerge, ¿no?, los bienes de servicio o la satisfacción y utilidad, ¿no? Entonces, acá hay una síntesis que un poco plantea dónde yo pongo el lente, ¿no? En igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, en igualdad de resultados, cuando quiero plantearme como meta de justicia social y cuando me planteo como meta el tema de equidad en salud. Y aquí quiero terminar, ¿cierto?, con esta imagen, que es de un libro de Howard Watkins, que probablemente ustedes conocen, es un norteamericano que ha trabajado mucho la sistematización y el desarrollo, digamos, de la medicina social en la región y de una mirada más crítica. Él está jubilado, trabajaba en la universidad, ¿cierto?, de Nuevo México. Y aquí es lo que plantea, ¿cierto? Esta es una imagen de que en su tapa de un libro, ¿cierto?, de no hace mucho tiempo, aparece este trabajo de un artista, una pintura, ¿cierto?, que lideró, ¿cierto?, parte de algunos procesos en la zona de Chiapas, y ella dice un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Eh, cómo en términos de justicia social también entendemos esa diversidad para hacer los procesos inclusivos, ¿no? Bueno, muchas gracias y estamos viéndonos.